Hoy en un nuevo Shortcast en The Dark Melody. Temas buenos en discos malos. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Shortcast aquí en The Dark Melody. ¿Cómo le va, Brunín? ¿Cómo anda, señor? Todo bien por acá. Bueno, Todo gracias gente por estar ahí. Gracias por su suscripción, su like, su compartida, su todo. Nos encanta que hagan todo eso. Sigan el consejo acá. Sí. Van y siguen y likean y comentan. No, ese disco está bueno. Sí. Háganlo. Temática para hoy, como decía Brunito en Cold Open. Temas buenos de discos malos. ¿Qué es esto? Hay discos que no nos gustan, hay discos que históricamente son considerados como discos flojos. Bueno, pasa un poco eso, ¿no? Es un disco malo, obviamente va a haber mucha gente que diga, no, pero ese disco en realidad está muy bueno. Sí, y está perfecto. Es muy subjetivo todo esto. De hecho, en la lista que van a ver hoy tenemos desacuerdos. Tenemos desacuerdos completamente. Porque yo, por ejemplo, hay discos que no me parecen tan malos en realidad. Y hay temas de los que elegimos que tampoco me parecen tan buenos. Entonces digo, y yo hay discos que no me parecen tan malos también. Pero bueno, es parte de eso, de qué es bueno, qué es malo, es algo muy subjetivo. Pero vamos a agarrar discos que históricamente la convención dice que no son lo mejor de la banda, pero que hay temas que igual se rescatan de estos discos. No todo es caca. ¿Tienen alguna perlita por ahí? O sea, entonces sí, un poco la idea del shortcast de hoy es mostrar la luz al final del túnel. Exacto. Así que arrancamos con Kiss, una banda abanderada del señor Brunín acá, que los hemos nombrado ya varias veces en el canal. Pero bueno, acá tenemos un disco que es Music from the Elder del año 81. Que es considerado uno de los más flojos de Kiss, ¿no? Sí, claro, es que a ver, después de que Kiss pasa su etapa más dorada, que es después de Logan, donde ahí metieron todos sus discos más conocidos, viene la etapa más floja de Kiss, ¿no? Cuando sacan los 4 discos en solitario. Bien. Y después meten el Dynasty, el Unmasked y el Music from the Elder. Y acá vamos a tener 2 de esos discos, que son discos que, sobre todo los 2 primeros, se tiraban un poco más a lo que era la música más comercial, más pop. Y el Music from the Elder, en realidad es un disco que se tira un poco más a la experimentación, un disco conceptual, un disco en el que experimentan con sonidos medio raros y cosas que no tienen nada que ver con Kiss, pero que yo rescato el tema The Out. A mí el tema The Out es un tema pesadito, con un lindo riff, polentoso dentro de lo que era esta época de Kiss, que volvería después a sus buenos caminos con Creature of the Night y en fin. Y ya que hablamos del Dynasty, vos trajiste acá también un tema a excepción del Dynasty, que era cuando estaban entrando en la etapa disco, ¿no? Claro. Que de hecho, este hitazo que es I Was Made for Loving You, es un tema disco también. Es un tema disco. Fue hiper popular. Es junto con Rock and Roll All Night los 2 temas más clásicos y más conocidos por la gente, como decimos, que no está quizás en el metal o en el rock. Los 2 temas que te va a conocer son esos 2 en Kiss. Sí, de hecho ahora estaba viendo que es como un poco paradójico esto, porque el Dynasty lo pusimos cuando recorrimos la historia del 77 al 79 lo pusimos. Es que en realidad es un disco que relevante fue. Te puede gustar o no. Ya por ese tema ya podría ser relevante. Claro, es relevante. Pero claro, si vamos a lo que fue, lo que es la fanaticada de Kiss y eso, la época más disco popera de Kiss no es la más querida ni siquiera por parte de la banda, ¿no? Porque Simon siempre dijo que renegó un poco de esa parte. Bueno, vamos ya más para el lado del metal, vamos con Megadeth, esta banda que tiene muchos altibajos en sus discos. De hecho, estamos por hacer un álbum ranker de Megadeth, así que estén atentos de eso. Bueno, estos discos se van a ir para el fondo. Sí, pero bueno, tenemos por un lado el Risk, que sabemos que es un disco bastante polémico de Megadeth, fines de los 90. Lars Ulrich sale a decir, Megadeth necesitaría tomar riesgos. Megadeth saca el disco Riesgo. Y es un disco que va por todos lados. Y fue un riesgo que a veces cuando tomás riesgos salen malas cosas. Y sí. Porque bueno, de tomar riesgos. Si bien Megadeth venía de unos 90 en donde había dejado de lado el thrash, pero había tenido una muy buena etapa de heavy, salió con Risk, que tiene, por un lado tiene pop, después tiene electrónica, o sea, es un disco incomprendido.
Es un disco raro, lo mencionamos también en lo que es el Shortcast de los 90. Bien, sí. Pero tiene un tema recordado por la fanaticada que es Prince of Darkness. Prince of Darkness. Ese sí. tema es recordado como un buen tema y siempre en los compilados, no te digo en el setlist, porque sabemos que el Colo haciendo setlist toca siempre los mismos temas, pero sí en los compilados, en los grandes éxitos, en los temas recordados de Megadeth, este tema suele aparecer. Prince of Darkness suele aparecer. Y por otro lado, más para estos tiempos, el Super Collider, que es de los discos más nuevos de Megadeth, el peorcito. Sí. También fue un disco en donde Megadeth venía de una buena etapa, venía sacando el Endgame, el 13. Sí. Y salió con esto que también es un disco muy flojo, con temas medio muy... También más popero. Popero para lo que es Megadeth, ¿no? No había pop, pero sí más... Mucho más tirando comercial. sonidos más comerciales. Más melódico. Más comerciales. Pero este tema, que para mí me parece un tema de otro disco. Me parece como si fue un tema que le sobró de otro disco. De la etapa de los 90, capaz. Sí. Kingmaker estamos hablando, Kingmaker. es un lindo tema de Megadeth. Es un lindo tema. Ese de hecho lo tocaron en esa época en los Sí, cuando salieron a girar el Super Collider, que no había pegado mucho. Cuando vinieron acá creo que lo tocaron en 2014. Puede ser. Porque fue esta época. Sí. Era un tema que no había pegado mucho, pero bueno. El disco, digo, no había pegado mucho, pero bueno, el tema estaba... Le gustaba a la gente, entonces era como que el representante de ese disco cuando salían a tocar era Kingmaker. Tenemos a Motley Crue con un disco que Bruno lo ha nombrado muchas veces como que es un disco Y malo. es el disco más flojo. El disco más flojo. Generation Swine del 97. ¿Cuál es el tema que te gusta? Afraid. Generation Swan, como ya hemos dicho, es, bueno, cuando ya vuelve Vince Neil, después de lo que fue el disco homónimo y todo lo demás, pero seguía, en los 90 seguían experimentando con cualquier cosa, pero tiene un tema que me parece muy lindo, que también cuando uno hace un compilado o un rejunte de los mejores temas de Motley Crue suele aparecer, como es Afraid. Bien. Tenemos a Sonata Ártica, que esta es otra banda que pasó por todas. Tenemos que hacer algo con Tenemos que hacer algo de Sonata. De Sonata y del Power Metal. Tengo que tener más Power Sí, Metal. tiene que haber más Power Metal. Pero bueno, nada, Sonata Ártica todos sabemos la historia. Arrancó siendo una de las bandas emblema del Power Metal, hasta que después empezó a mutar su sonido y en vez de tirarse para otras cosas como de repente pudo hacer Rhapsody o Camelot, claro, se tiraron más para un híbrido que a veces tiene rock, a veces tiene cosas progresivas. A veces tiene hard. Sí, y bueno, y en esta etapa que es a partir del 2010 en adelante más o menos, empezó a sacar discos no muy relevantes hasta que culminó todo en el Talvillo, que para mí es el peor disco de Sonata, que es el último de hecho. Sí, uno espera que ya Sonata ahora haga algo medio cíclico y vuelva a estar bueno. Sí, ojalá que se reinventen, pero yo los veo muy cansados y sin ganas de que pase eso, así que bueno. Pero nada, Bruno acá trajo un exponente, podrían ser varios en realidad, porque Sonata tiene varios ejemplos de esto. Es que Sonata dentro de todo, dentro de los discos malos, excepto creo yo el Talvillo, ha sacado algún tema bueno. Sí. Y yo creo que en el Stores Wrote Her Name, I Have a Right, es un tema que por lo menos por la fanaticada es recordado como un buen tema. Acá viene la primera diferencia, porque para mí es un horrible ese tema, pero... ¿No te gusta? No, me parece súper monótono, o sea, recordable seguro, porque es muy recordable. Pero mirá cómo lo recordás. Pero es súper básico. Mirá cómo lo recordás, seguro no lo escuchás muy seguido. Sí, no, pero es muy básico. Es básico. Es básico, pero ya te digo, si vos entras, por ejemplo, hoy al Spotify de Sonata Ártica, está dentro de los 5 temas más escuchados de su carrera. Mirá vos. Sí, es un tema súper comercial, obviamente, con una fórmula ganchera, pero no deja de ser algo que, no sé. Sí, que si lo comparás con, no sé, Black Sheep, con el Full Moon, con Full Moon, te quieren matar. Bueno, tenemos a Creator, que también tuvo su etapa de polémica a fines de los 90. Tenemos un shortcast dedicado a los 90, donde hablamos de esto. Sacaba Endorama, que es un disco que se rige por parámetros industriales góticos. Y el tema título, el tema Endorama,
Es un lindo tema. Es un lindo tema. Es un lindo tema. Es recordable también. Cualquiera, no podemos poner a tararear. Y es el tema, sí, es un tema también muy, muy comercial, ganchero. Y participa también Tilo Wolf de Lacrimosa. Exacto, dándole ya el sello de esto va a ser un poco gótico. Bueno, pero es un buen tema, me parece un buen tema. Acá te traje uno de los que me gustan a mí. El señor Steven Wilson, gran genio de la música progresiva, es un loco que también le gusta reinventarse. Sí. Y hoy te saca un disco de obras maestras progresivas con reminiscencias a los 70 y mañana te saca un disco de electrónica, como es el caso de The Future Bites. Último disco de Steven Wilson solista, disco de 2021. No me debe gustar nada. A vos lo vas a odiar. Vos lo vas a odiar. De hecho, mucha gente lo odió, esperando que el loco vuelva al progresivo y nada, sacó esto. Para mí fue una decepción, pero nada, tiene como eso de que el loco es súper fanático del que suenen bien, de todos los detalles. Claro. Entonces es un disco que suena agradable, pero musicalmente va por otros caminos. Pero hay un tema que te gustó. Hay un tema que me gustó que se llama 12 Things I Forgot, que más que nada es baladesco, casi pop, pero la letra está muy buena, habla de las cosas que se perdieron en la vida, o sea, es como que el loco tiene buenas letras cuando quiere. Entonces ese es un tema, una linda balada que rescato, claro, de un disco que fue muy polémico en la carrera de Steven Wilson. Bueno, las letras son algo que pueden ayudar a levantar a un tema. Sí. En I Have a Right la letra me parece está buena. Sí. La letra es como muy para arriba y está buena. Bueno, no podíamos dejar de traer a Metallica a esta lista y Brunito resopla porque acá tenemos otra diferencia, me parece. Sí, tenemos también un video hablando de esta etapa. Me gusta que ya estemos en el punto en el que podamos autorreferenciar nuestros videos. Tenemos videos de todo. Porque hay videos de todo ya. Pero tenemos un video en el que tocamos la etapa Low, Reload, Seldinger. No sé si te diste cuenta que cuando hablamos de un video que ya tenemos, yo pongo un Sí, claro. Y acá me parece bárbaro. Pero bueno, yo en ese video defendí un poco al Seldinger. Y no puedo dejar de hacerlo, para mí no es un mal el Seldinger, qué sé yo. Yo no sé si diría que es un disco malo, pero no es un disco que me guste mucho. No es un disco que vuelvo a revisitar. El tema del sonido es algo que yo no puedo. El tema de la batería te saca. Pero nada, yo considero que el tema título, Seldinger, con el video aquel en la cárcel y todo, que fue bastante emblemático, sí. Es un tema que lo considero. O sea, es un disco lleno de furia, sabemos que es un disco lleno de furia. Sí. Y en este tema es como que desatás toda tu furia y querés cagar a palos a alguien. Entonces, algo. Es un tema que me gusta mucho, como varios, por eso a mí no me parece un mal disco. Frantic es un tema que me encanta. Pero si yo tuviese que elegir un tema de este disco, para mí sería el Some Kind of Monster. Para mí tiene un riff... Es más gruero, más lento. Y un riff más que me suena un poco más a Metallica, el riff de Some Kind of Monster. Bueno, tenemos a Nightwish, que este no es un mal disco, pero considero que es un disco muy flojo porque había mucha expectativa por lo que iba a hacer Nightwish en el segundo disco con Floor Jansen en la cabeza, que fue Human Nature, último disco de Nightwish hasta la fecha, de 2020. Pero terminó siendo un disco, en lo personal, bastante flojo y olvidable. Hoy hablábamos con Bruno de qué tema habíamos elegido y vos me decías que Noise te parece un buen tema. A mí lo que me pasa con Noise es que es un buen tema, en vivo la rompe, está bárbaro, pero es un tema que repite la fórmula hasta el hartazgo de cosas que hizo Nightwish antes. Es un tema que es muy similar a cosas anteriores. Entonces por eso yo no lo elegí. ¿Te sonaba similar a algo, me acuerdo? Es la melodía de Game of Thrones. Era la melodía. Que de hecho la escuchás y es más acelerado, pero es lo mismo, boludo. Es parecido. Entonces está. Es parecido. Pero hay un tema que se llama Shoemaker, que a mí me gusta mucho porque es atípico, tiene ritmos dispares. Y tiene un final en donde Floor Jansen hace unas voces operísticas que tipo quedás como extasiado así. Entonces me parece como lo fresco y distinto de ese disco, ese tema, por eso lo elegí acá. Está bien, está muy bien. Seguimos con el ámbito sinfónico. Tenemos a Therion, que hace unos 5 años sacó Beloved Antichrist, que es este disco triple, infumable.
Se le fue un poco la moto de monótono. Yo no lo he... 3 horas dura el disco, boludo. Es que yo no sé si lo escuché entero, ¿sabes? No, es que para escucharlo entero tenés que armarte de paciencia. Lo que pasa es que acá lo que quisieron hacer es, así como están las metal ópera, por ejemplo, que hizo Avantasia. Claro. Therion hizo una ópera metal, porque es una ópera, Claro. pero un poco metalizada. Claro. Pero es una ópera con todos los tiempos de la ópera, los desarrollos larguísimos. Sí. No caló bien este disco. Y hay un tema al final, tiene 46 temas el disco. Es una lástima que haya tenido tan mala recepción cuando debe de ser el disco que más laburaron. Pues no pueden Sí, haber laburado les debe más. haber llevado Claro, zarpado. les debe haber llevado un montón. Y sobre el final aparece un tema que se llama Theme of the Antichrist, que es como el Therion más clásico de todos nos gusta, con los coros épicos, con tipo, Sí. la sinfónica. Y cierra bien el disco, pero para llegar hasta ahí tenés que Sí, no, fumar. tenés que fumarte entre discos. Bueno, Después tenemos un disco que ya hemos hablado, que no nos ha gustado. Que después por suerte Machine Head sacó otro mejor. por suerte se redimieron. Por suerte se redimieron. Pero el Catarsis de 2018 no estuvo bueno. El Catarsis de Machine Head es un disco en donde quieren volver a los 90 con todo el tema del new metal, con el Claro. rap. Claro. ¿Por qué hacerse los pendejos, básicamente? Sí. No. Y ta. No era el momento para sacar un disco así. Y hoy lo estaba picando y dije, este disco algún tema bueno tiene que tener. Y el primer tema, que se llama Volatile, es el que abre el disco. Recuerda un poco al Machine Head más rabioso de los discos Sí. anteriores, ponele. Sí. Entonces, está. Ese tema podríamos rescatarlo, pero... Es rescatable. No es lo que voy a volver a escuchar Machine Head, pero del disco sí, creo que lo más rescatable. Bueno, vamos a lo clásico. Vamos a lo clásico. Tenemos a Black Sabbath. Hemos hablado como debe ser, porque es Black Sabbath. Hemos hablado muchísimo de Black Sabbath. Hemos hablado en la historia del metal. Hemos hablado en todos lados. Y un disco de Black Sabbath. A ver, ya los últimos discos de Black Sabbath con Ozzy. No vamos a tocar la parte de Tony Martin por ahora, porque digo, eso es un quilombo. Pero los últimos discos con Ozzy, los últimos dos, el Technical Ecstasy y el Never Say Die, son como los discos que se recuerdan como los más flojos Sí. de Black Sabbath. Yo hay uno que rescato, en realidad rescato uno de cada disco como buenos. A mí el Technical Ecstasy me parece un poco mejor que el Never Say Die. Technical Ecstasy, de hecho, lo llegamos a nombrar en el episodio de los 70. Pero El Never Say Die no. el Never Say Die no. El Never Say Die no. Y para mí el tema que da título a Never Say Die es un tema canchero, lindo, divertido, que está bueno y que de hecho también cuando se suelen hacer compilados, como hay Sí. un montón de Black Sabbath, aparece el Never Say Die. De hecho, es el único tema que me acuerdo de ese disco. Sí, claro. Y bueno, después si tuviésemos mencionar el Technical Ecstasy salió Dirty Woman, ¿no? Ahí va, claro. Bueno, tenemos a Sept, que también es una banda que pasó por varias etapas. Sí. Y a fines de los 80 no estaba muy buena la cosa. Ya habían pasado por su auge. Y bueno, después tuvieron otro auge, ¿no? Pero está. Después después se sabe lo que pasó con Tornillo, pero esto no fue ni Udo ni Tornillo. Esto fue el otro hombre, no me acuerdo nunca Yo el no me nombre. acordaba tampoco que había estado otro loco. Ya Claro. se lo tendré olvidado este disco. Es It que the Hit, año In the 89. Hit, año 89, aparecen los assets medio melenudos, como agarrando la ola del hair metal, con otro cantante que no recuerdo su nombre, pero lo dejamos en algún lado por ahí. Para que sepan que lo hacemos en vivo y no Lo revisamos. estamos haciendo en las vivo, no me acuerdo el nombre de ese hombre que después no hizo gran cosa. Pero tiene... A ver, el tema que más recuerda a la gente de ese disco, que de hecho después Udo lo volvió a versionar, lo volvió a versionar ya con Udo, que es Generation Clash. Bien. Pero a mí en realidad no es el que más me gusta, me parece Generation Clash, me parece un poco Generation Clash, como un poco pesado. A mí el tema que más me divierte de ese disco es Ecstasy. No me acuerdo de ninguno de los dos. así que Ecstasy es un buen disco donde aparte el cantante se luce bastante con buenos agudos, es movido, es recordable, es pesado, está bueno, es un buen tema.
Bueno, vamos rapidito con los que nos quedan. Tenemos Judas Priest, que también acá tenemos otra decisión ahí un tanto polémica. A mí me gusta este tema y me gusta el disco. A mí me gusta el disco, pero si vas a hablar de un disco malo, Judas Turbo. El disco Turbo del año 86, no sé si llamarlo malo, porque no sé si es el malo. disco distinto de Judas, sí, ¿no? Judas sí. queriéndose subirse al pony del glam, ponele. Claro, pero por convenciones, el disco malo es Judas. Sí, bueno, Nostradamus también, capaz. Bueno, yo no quise traer a Nostradamus porque me gusta mucho ese disco. Pero Nostradamus me gusta más que Turbo. Capaz que a mí también. Nostradamus me gusta más que Turbo. Pero el tema Turbo Lover, que es el que trajimos, tema Turbo Lover es un clásico que hasta el día de hoy lo toca. Es un hitazo, aparte te lo acordás al instante. Sí. Estamos cantantes. No, cantando para ustedes. Bueno, vamos a seguir. Tenemos a Dream Theater. No podía no dejar de traer a Dream Theater. Dream Theater tiene discos malos. Yo creo haberte visto en un álbum random diciendo ahora. No tiene discos malos, para mí. De hecho, el que traje acá es uno de los más flojos, que es el disco homónimo de Dream Theater. Pero es uno de los discos más bastardeados y con menos temas memorables. Claro. Pero en él hay un tema que es Illumination Theory, que es el tema que cierra el disco, que dura como 20 minutos, en donde Dream Theater se explaya y hace lo suyo y nos genera un tema épico de esos que tiene parte instrumental, parte sinfónica, parte rapeada, parte moderna, parte heavy. Claro. Y me parece un muy lindo tema, de un disco bastante olvidable. Sí. Nos vamos con Slayer. Slayer es también convención y cierta parte real que el Diablo sin música del 98, 89 iba a decir, del 98 es el disco más flojo de Slayer. Es el disco más flojo. Es el disco donde ya metían cosas new metal, cosas raras. Claro, que juega con otros sonidos más de la época, pero creo que es el tema que es Bitter Priest. El tema que suena más al Slayer que todos recordamos. Más trayerito, más con buenos riffs. Creo que es el tema más Slayer de ese disco. Otra banda que también después tendría su redención y volvería a las glorias, ¿no? Sí. Trajiste a Foo Fighters también. Traje Foo Fighters, a mí Foo Fighters es una banda que me gusta desde el primer disco hasta el que para mí es el mejor, que es el Western Lights. Tiene una muy buena discografía. Después de ahí, hasta el último, que tampoco me termina de convencer, ha sacado discos bastante flojos. En especial, dos, como son el Concrete Alcohol y el Medicine at Midnight. Pero en ambos saco un tema bueno. En Concrete Alcohol es Run, es un buen tema. Y en Medicine at Midnight es el No Son of Mine. Ninguno de estos es el disco que sacaban hace poquito, ¿no? Que ese tampoco te ha gustado mucho. Ese, pero ese por lo menos se rescata por temas más líricos y de más sentimiento. Emocional. Sí, más emocional. Musicalmente no me llamó tanto. Pero bueno, estos dos discos en líneas generales como que se despegan del sonido más de Foo Fighter y no está bueno. Bueno, cerramos la lista de hoy de un short que no quedó tan short, pero bueno, sepan perdonarnos. Cerramos con Rata Blanca, con el último disco hasta el momento de Rata Blanca, que ya fue en el 2015, Tormenta Eléctrica. Que no, sí, en esto no estamos de acuerdo, no es un buen disco. No es un buen disco. Es un disco que también se hizo esperar porque habían pasado unos cuantos años. Mucho. Y fue como muy básico, las letras muy chotas. Yo lo noté, ese es el gran problema. Es como, yo te lo perdono si es uno de los primeros discos de Rata Blanca. Claro. Es como muy... amateur. Somos rebeldes y malos y tenemos 20 años y claro, es tu disco número, no sé, 10 y pico, estás en 2015. Con 30 y pico años de carrera. Claro, tienen todos 50 años, no puedes sacar ese disco. Pero el primer tema, que no cae en esa, que es Tormenta Eléctrica justamente, sí. me parece un lindo tema. Es un lindo tema.
con el que curraron un tiempito en vivo también. Sí, totalmente. Pero bueno, gente, queremos dejarla por acá. Una linda lista de ahí de temas excepción, de discos que no son tan buenos. Sí. Obviamente, como decimos siempre, nos quedaron 1000 cosas afuera y van a tener miles de ejemplos ustedes también. Hay ejemplos, me puedo pensar, Halloween tiene ejemplos, Stratovarius tiene algunos, hay muchos ejemplos. Háganos recordar de esos ejemplos y pónganos a ustedes cuáles parecen que son temas buenos en discos no tan buenos. Exacto. Gente, gracias por llegar hasta acá, nos vemos en el próximo, que la melodía oscura nunca se apague.